Desde los estudios de NTC, la red independiente presenta Noticias 1. Aquí está. Esta es la imagen del día. Los escombros de una detonación esta mañana en el casco urbano de Guapi, Cauca, que causó destrozos en la alcaldía y la estación de policía, pero también en el colegio, la casa de la pastoral social, la del obispo y la de Dios, pues también destruyó muros de la iglesia. 3 policías fueron heridos y 3 de los terroristas que manipulaban la bomba murieron en la explosión. El crimen se le atribuye al grupo Martínez del cartel criminal posguerrillero que lidera alias Iván Mordisco. De esta historia hablaremos hoy. Esta noche en Noticias 1, la fiscal Angélica Monsalve posteó información según la cual la Fiscalía de Barbosa pagó por el software de Pegasus. La fiscal general Camargo lo desmiente. ONG, que ayuda a la policía y la alcaldía de Medellín a buscar pedófilos, habría pagado por testimonio judicial contra un extranjero. Indígenas y afros tienen estatus de preservadores de la biodiversidad, pero aún no hay fondos para reconocer su trabajo. Kamala Harris ofrece libertad a las mujeres y Trump dice que las defenderá, aunque ellas no lo quieran. ¿Y en qué tal esto? Con adición presupuestal se terminó refugio animal de 2 pisos en Bogotá, pero sin escaleras. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con María Fernanda Navia y Gerson Caucha. Buenas noches, bienvenidos. Lo vieron ustedes en la imagen del día. La organización criminal posguerrillera de alias Mordisco destruyó paredes de la estación de policía, varias residencias y la infraestructura de la iglesia en Guapi, Cauca, y sacrificó a 3 miembros de su banda criminal. 3 presuntos subversivos de las disidencias de alias Mordisco murieron instalando explosivos en la estación de policía de Guapi, Cauca. Se reportan 3 personas muertas, según las autoridades, según la policía y el ejército, corresponderían a la estructura, al grupo armado que colocó este artefacto. Los policías fueron atacados con ráfagas de fusil hacia las 4 de la madrugada de hoy. 2 de ellos resultaron heridos. Hay un hostigamiento a la estación de policía de Guapi, donde ha sufrido afectaciones la infraestructura física, llamémosla así, las instalaciones de la estación de policía, la casa cural, el consejo municipal, la personería, varias viviendas. La explosión afectó la casa de la pastoral social, la residencia del obispo y la iglesia. En una carta enviada por todos los obispos del país, le expresaron su solidaridad y rechazaron las acciones criminales de quienes intentan generar pánico y desolación, afectando la tranquilidad de las poblaciones. Las autoridades celebraron un consejo de seguridad, evaluaron lo ocurrido y dieron un parte de tranquilidad después de la destrucción. Se coordinó con la alcaldía, con la misma fuerza pública, hacer una limpieza de las diferentes calles del municipio, en cuanto a que ha quedado varias esquirlas de los vidrios de algunos techos sobre las calles. A través de su cuenta X, la ONU les hizo un llamado a los grupos armados a respetar los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Dentro de las medidas adoptadas se tomaron acciones para prevenir otro ataque. La fiscal Angélica Monsalve asegura que la Fiscalía de Francisco Barbosa utilizó la plataforma Pegasus, que el COMPES le aprobó el presupuesto para ello y que el piloto de uno de sus aviones era contratista del ente acusador. María Camila Hidrobo. María Fernanda, la fiscal general en cambio dice que el COMPES no significa que la Fiscalía lo haya comprado, pues ella no encontró rastros de él y que Israel ha sido muy receptivo a sus solicitudes de colaboración para obtener información objetiva. Que posiblemente Pegasus tiene varias licencias. La fiscal Angélica Monsalve ha denunciado la existencia de Pegasus, el software que no solo existe, sino que se encuentra licenciado por el ente acusador, según la funcionaria. Que ese software operaba desde un edificio que queda al frente del búnker de la Fiscalía, conocido como el TRIP. Desde allí había una pequeña oficina donde operaban el software Pegasus, que estaba camuflado en el sistema de interceptaciones de la Fiscalía General de la Nación. Monsalve aseguró que funcionarios de la Fiscalía viajaron a Israel para establecer cómo funcionaba el software. La actualización costó 70.000 millones de pesos, lo que equivale
prácticamente para el precio del dólar hace 2 años a 18 millones de dólares. Después de ese viaje entre junio y septiembre de 2021, según Monsalve, llegaron 2 vuelos con personal israelí a Bogotá que se identificaron como miembros de NSO Group y policías de Israel. Uno de los pilotos era Amir Sadeh. Fueron aprobados y en el COPES y allí aparece la empresa que hizo esa actualización del software de la Fiscalía General de la Nación y resulta que esa empresa es Elbit System Limitada. Y ese piloto que llegó en el primer vuelo a Bogotá es el gerente técnico de la empresa. Sin embargo, la Fiscalía General de la Nación aseguró que esa no es la ruta que da la investigación. El dinero salió en efectivo y en dólares. Normalmente los documentos COMPES, que son instrumentos para financiación de ciertas líneas, otorgan recursos vía presupuesto nacional. Camargo además puntualizó que se busca entrevistar a los directivos de NSO Group y a la línea de mando de la policía del expresidente Iván Duque. Estamos intentando hacer los contactos necesarios para hacer una comisión a Israel. Como yo ya lo anuncié, eso no tiene tiene algunas dificultades por el tema de las relaciones diplomáticas. La próxima semana rendirá entrevista por este caso ante la Fiscalía el general retirado Jorge Luis Vargas, quien para la época de los hechos era el director de la policía. La organización norteamericana que ha liderado las denuncias del turismo pedófilo en Medellín terminó cuestionada en la audiencia judicial contra uno de los extranjeros que ayudó a capturar, pues las testigos le dijeron al juez que ésta les había pagado por mentir para implicarlo. Libertas International es una fundación con domicilio en un buzón de correo en Afton, Wyoming, que dice estar dedicada a recuperar víctimas del tráfico humano. Medios hispanos y angloparlantes han descrito a sus funcionarios Taylor Schwab y Mervyn Gallegos como ángeles y han visibilizado sus intervenciones en Guatemala, Perú, Puerto Rico, Venezuela, Haití y más recientemente en Colombia. 2 extranjeros capturados con el apoyo de la fundación fueron absueltos en octubre porque, según las testigos, Libertas International había comprado su testimonio. Por esa razón, denunciaron a los directivos de la ONG. Quiero aprovechar esta denuncia y hacerlo en contra de Libertas International y a sus líderes, Taylor Schwab y Mervyn Gallegos, y la investigadora Haylin Escobar por amenazas, intimidar y ofrecer dinero y beneficios a mi hija para que declarara en contra de Orión en el juicio y para que diera una entrevista acomodada que rindió en el año 2023. A que debe ordenarse la libertad inmediata del procesado Orión hoy mismo, ya, apenas cierre la audiencia. Lo segundo, obviamente, una sentencia de carácter absolutorio. Al menos 4 testigos aseguraron que la Fundación Libertas International y una patrullera de la Dirección de Protección de la Policía en centros comerciales y hoteles les daban instrucciones para declarar incluso contra personas que no conocían sin presencia de sus tutores. Me dijeron yo que tenía que decir, dice que yo estuve con él en el 2021, que era menor de edad, que me dio 200,000 pesos por estar con él, y eso fue lo que yo dije. Y al salir de la entrevista me dieron un computador y me dieron otra plata para pagar los servicios. Que yo fui con mi mamá, me la dio el señor Mervyn. Dinos si es cierto o no, si a cambio de rendir esta entrevista, los miembros de la ONG Libertas International se comprometieron a darte algún tipo de beneficio. Sí. La Fundación Libertas International negó los señalamientos de las menores y jóvenes hechas en los juicios. El pronunciamiento que tiene Libertas International para estas declaraciones es la tacha de falsedad. La fundación tiene como apoyo principal en Colombia a la Dirección de Protección de la Policía y en ocasiones ha solicitado dinero para trasladar policías de una ciudad a otra. Nuestros maravillosos compañeros de la Policía Nacional Colombiana necesitan dinero adicional para viajar a otra ciudad para hacer los arrestos. Por ello, además de los directivos, las denuncias están dirigidas a la patrullera Haylin Margie Escobar Chaparro, que participó en esta y otras acciones de la fundación en Colombia. Reiniciaron las audiencias del caso Chiquita en Medellín. Allí los defensores de los bananeros colombianos intentan desvirtuar la relación entre las AUC y las Convivir que Chiquita admitió conocer ante los tribunales de Estados Unidos.
Hace 15 días no se adelantaba el juicio contra los 10 empresarios bananeros involucrados con Chiquita Brands en la financiación a las autodefensas de la Casa Castaño entre 1997 y 2003. Este 1 de noviembre retomó, aclarando que los testigos seguirán recibiéndose de manera virtual, basándose en un fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia que permite la virtualidad en los juicios orales y la falta de recursos para adelantar las diligencias presencialmente. Se hizo un oficio al Consejo Superior de la Judicatura porque este no es el único proceso de Ley 600 que está bajo mi cargo, sino que existen muchos otros en los que se les decía, bueno, ¿qué presupuesto o qué dinero cuentan los juzgados para hacer esas remisiones de los testigos, pues para poderlos desplazar? Antes de escuchar al testigo, uno de los representantes de víctimas se pronunció para referirse al juicio que se estaba llevando en silencio hasta que Noticias 1 ganó una tutela que abrió el juicio a su natural conocimiento público. El tema de la pretendida publicidad de este proceso no puede invocarse, como se hizo en la anterior ocasión, para pretender fundamentar o sustentar actos de intimidación frente a los testigos. Creo que aquí los testigos han comparecido de manera voluntaria y demás. Además, el abogado aprovechó para referirse a la cantidad de testigos que se han escuchado y que aún faltan por dar sus testimonios en el juicio. Se solicitó una cantidad de testigos, en mi sentido desproporcionada, y lo manifesté en su momento, testigos que redundan en el contexto de Urabá y en la legalidad de las convivir. Tras estas intervenciones se escuchó al testigo del abogado Juan David Riveros, defensor de Víctor Enríquez, expresidente ejecutivo de Banacol, quien, como lo han hecho los demás defensores, pretende desligar la relación entre la SAUCE y las convivir que los ejecutivos de Chiquita admitieron conocer en Estados Unidos. Si los hijos de nosotros están metidos en mal camino, no señor. Hasta el Mati donde pudimos los educamos y están trabajando y viven y están en la zona sin ningún problema. Entonces, ¿cómo vamos a decir que unas convivir son los mismos que unas autodefensas? Las diligencias continuarán este mes y el 29 de noviembre se fijarán las fechas para continuar el juicio el próximo año y así culminar el proceso. Con la norma inusual de que el que no diga no se asume que está votando que sí, César Gaviria se volvió a coronar rey del liberalismo sin pronunciar ninguna palabra en la convención. Quienes intentaron sustituirlo dicen que el histórico partido ya está endosado al próximo candidato de la derecha. Los asistentes a la convención liberal no se explican cómo el expresidente César Gaviria alcanzó 582 votos para ser reelegido director del partido. Eres impresentable. Representantes a la Cámara consultados por Noticias 1 dieron sus versiones de lo que pasó en esta convención del Partido Liberal y atribuyen la victoria de Gaviria a mecanismos extraños que lo favorecieron. Por el solo hecho de estar acreditado, si se abría una votación y usted no votaba en esa votación, valga la redundancia, se asumía que por el solo hecho de usted registrarse, usted votaba sí absolutamente a todo. Realmente la resolución que había sacado el presidente Gaviria de cómo se iba a manejar, si se quiere, las garantías de participación durante la convención, pues parecían hechas por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. El reglamento de la convención incluyó un artículo, el 13, en el cual la abstención a la hora de votar se asumía como un voto positivo. El silencio de los delegados se entenderá como aprobatorio, positivo, favorable, a favor de. Así las cosas, las votaciones que se hacían a través de un código QR escaneado del celular, los convencionistas solo tenían un sentido en su votación. Esta era la única opción que teníamos. No apruebo. Si usted no aprobaba, igual se asumía que votó sí. Aplicó para los informes, aplicó para el orden del día, aplicó para absolutamente todo. El descontento de quienes buscaban cambios en el partido más antiguo que tiene Colombia reside en que advierten que las banderas históricas de la colectividad se han deslegitimado. La entrega plena del Partido Liberal a la derecha colombiana, como ya lo había hecho en años anteriores, tanto con Rodolfo Hernández como con Fico Gutiérrez. Pero en ese amplio espectro, el trapo rojo cobija también múltiples posiciones ideológicas y están quienes defienden al expresidente, que controla las huestes rojas desde 2005, incluido su hijo Simón, que estuvo al frente de 2011 a 2014. Al presidente Gaviria se le deben muchas cosas en este país y yo fui
férrea, porque él fue su constitución del 91. Quienes han cuestionado la reelección de Gaviria acudirán a los mecanismos internos del partido para denunciar las irregularidades y no descartan elevar denuncias y llegar a instancias judiciales superiores. La COP no terminó ayer. Esta mañana, hacia las 9, tocó suspender las discusiones por falta de quórum, porque ya habían comenzado a salir los vuelos de regreso de los invitados. La presidenta de la conferencia soltó el martillo y tomó el bastón de mando indígena. Miguel Ángel, de regreso aquí en estudio, bienvenido. Así es, María Fernanda. Pues ella se considera conductora de 2 logros de esta COP que tienen que ver con el reconocimiento del trabajo ambiental de los indígenas y los pueblos afro y con la creación de un banco que cobrará por el uso de los recursos genéticos de nuestra biodiversidad. Durante 2 semanas se desarrollaron reuniones en donde los representantes de los países daban sus puntos de vista, algunos inamovibles que fueron resolviéndose a medida que pasaban los días en la COP16. En el último día, la sesión plenaria que se prolongó durante 11 horas, la presidenta de la COP, Susana Muhammad, iba leyendo punto por punto los acuerdos a los que los países asistentes habían trabajado. Queda adoptado. 2 de los puntos clave y que despertaron las emociones en el auditorio fueron los reconocimientos de los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes como sujetos visibles para la preservación del medio ambiente en los territorios. Queremos agradecer a todas las partes por tomar la decisión de crear este órgano subsidiario y ser parte de la historia del CBD y de esta COP, la COP de la gente. Paz con la naturaleza. El reconocimiento de las comunidades afro alzó la voz de quienes por muchos años habían luchado por este estatus, en donde Colombia y Brasil fueron protagonistas para que en la COP16 se pactara. El pueblo no se rinde, carajo. La decisión, que no tuvo ninguna objeción al final, desató la alegría de los asistentes y la obligada intervención del canciller Luis Gilberto Murillo. Es un mensaje claro de inclusión y justicia. Refleja nuestra responsabilidad de reconocer y valorar la riqueza de conocimientos y prácticas que estas comunidades aportan al bienestar de nuestro planeta. Sin embargo, la sesión continuó y los rostros reflejaban el pasar de cada hora y el trabajo de quienes por 2 semanas estuvieron discutiendo los temas claves de la COP. El punto D del párrafo 2 del documento L12. La presidenta de la COP, Susana Muhammad, celebró la aprobación de los acuerdos, aunque advirtió que otros se quedaron por fuera. También el histórico Fondo de Cali, así quedó consignado, sobre el uso de recursos genéticos cuando están en bases de datos digitales. Se dejó de aprobar 2 cosas, la estrategia financiera y los recursos, y tampoco se aprobó el marco de monitoreo. Aunque la sesión plenaria fue levantada por falta de quórum debido a que las delegaciones tenían vuelos programados, otros acuerdos también fueron suscritos, como la protección de áreas marinas internacionales y la cooperación ambiental entre Colombia y Palestina. Aunque los pueblos indígenas fueron reconocidos en la COP por sus aportes a la preservación del medio ambiente, la COP no tuvo un espacio en el que ellos pudieran exponer sus ideas ante los líderes de la COP en la zona azul, y ahora reclaman un espacio en cada COP para seguir la discusión, aunque sea en las zonas verdes. El preámbulo de la COP16, que se dio con un ritual indígena denominado Paz con la Naturaleza, auguraba un buen panorama para estas comunidades. Durante todo el evento se mostró parte de su identidad cultural. También a la Madre Tierra nos duele su herida. Sin embargo, argumentaron que aunque se aprobó el fondo que financia su protección del medio ambiente, se sintieron físicamente invisibilizados. El movimiento indígena, los pueblos indígenas en esta COP, tuvimos participación, pero no representación. Es decir, nos llamaron, vengan, pero realmente en un tema de vocería como tal, no la podemos hacer. Jaime Juspián, vocero y consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, sostuvo que ellos fueron solo observadores de la COP. Quienes hemos estado allá en los territorios son los pueblos indígenas, con quienes debía hacerse el proceso de negociación en el marco del cuidado de los recursos naturales. Entonces, hemos dicho, la próxima COP tiene que tener el pueblo indígena, los pueblos indígenas del mundo, representación
directa con vocería. En la COP se lograron otros objetivos que estaban trazados, como la aprobación del Convenio de Diversidad Biológica y la protección de la biodiversidad. Estos actos de gobierno de la comunidad internacional refuerzan la confianza de los pueblos indígenas y ayuda también a la protección y conservación, restauración de la biodiversidad del planeta. A que tenemos que juntarnos todos los países para hablar de la biodiversidad y para poder volverle la paz a la naturaleza, porque realmente lo que hemos encontrado es que el daño que se le ha causado son grandes multinacionales. Coinciden en hacer un llamado al mundo a que se reconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y a que tengan un compromiso con el cuidado del agua, de la biodiversidad y la naturaleza. Esta conferencia COP pasará a la historia como la primera que abrió espacio para que los grupos de científicos, activistas, estudiantes y dolientes de la naturaleza tuvieran un espacio de debate. Los partícipes de la COP en la zona verde llegaron a 900.000 personas. La zona verde de la COP16 fue visitada por más de 900.000 personas de más de 190 países, superando las expectativas iniciales de 150.000 visitantes. Académicos, representantes de comunidades, defensores medioambientales y emprendedores, entre otros, estuvieron en los 350.000 metros cuadrados en el Boulevard del Río, donde se realizaron más de 1.000 eventos políticos, académicos y culturales. Estamos hablando de ventas por más de 300 millones de pesos a ingresos a los negocios verdes que se instalaron a lo largo de la zona. La zona verde de Cali fue única porque por primera vez en la historia de las conferencias de la biodiversidad, el país anfitrión abrió el espacio para que cualquier persona pudiera participar de discusiones que luego fueron trasladadas a las reuniones de alto nivel. Otra vez Cali recupera ese orgullo que había perdido históricamente, pero que hoy se reactiva producto de una actividad que puso en el centro de la biodiversidad del mundo la ciudad de Cali. Además de las economías de la biodiversidad que ofertaron comunidades campesinas, indígenas y afro, se generaron más de 3.000 empleos para la operación de la zona. Colombia tiene muchísima naturaleza, pero tiene aún más depredadores, lo que indican los indicadores. El Índice de Conservación de Naturaleza, NSI, mide los esfuerzos de cada país por la preservación de su riqueza natural. En su edición 2024, ranqueó en primer lugar a Luxemburgo y en el penúltimo a Turquía. A Colombia le dio el puesto 44, mejor que el de Canadá, pero peor que el puesto de México. Esto indica que hay que poner en práctica lo aprendido en la COP. Esto es lo que indican los indicadores. Aunque desde el amanecer del día de la tragedia en Valencia, la Agencia Meteorológica de España lanzó una alerta naranja para esa comunidad autonómica, solo a las 8:03 de la noche, cuando ya había cobrado vidas, la comunidad valenciana envió la alerta a los celulares. Recogidos los escombros, habrá juicio político. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, informó hoy que rescatistas han encontrado más de 200 cuerpos de víctimas en el oriente de la provincia de Valencia y en Castilla-La Mancha. Han inspeccionado miles de garajes, viviendas, cauces fluviales, carreteras y han llevado a cabo la localización y el levantamiento de 211 víctimas mortales. Entre los muertos por las lluvias de un año que cayeron en solo 8 horas en Valencia el pasado martes, hay un colombiano, Nelson Quijano, de 59 años. En Valencia, España, viven cerca de 100.000 colombianos. Hay 32 desaparecidos y un muerto. Cientos de víctimas y funcionarios del gobierno español responsabilizan de la magnitud de la tragedia a la Autoridad Autónoma de Valencia por no haber activado las alertas a tiempo. El miércoles 23 de octubre, la Agencia Estatal de Meteorología de España, AEMET, lanzó los primeros avisos de un fenómeno meteorológico conocido como depresión aislada en niveles altos, o por su sigla DANA, que afectaría a Valencia. A las 7:30 del martes se produce por la AEMET, que es una agencia prestigiosa, un aviso rojo. El domingo 27, la Agencia de Meteorología anunció que 2 días después se registrarían intensas precipitaciones en la Comunidad de Valencia que alcanzarían niveles torrenciales. El lunes, la AEMET lanzó un segundo aviso sobre tormentas intensas en Andalucía Oriental, Murcia, el este de Castilla-La Mancha y Valencia. El martes 29, día de la catástrofe, a las 6:42 de la mañana, la AEMET declaró la alerta naranja y a las 7:31 subió el nivel a rojo.
A las 11:27 de la mañana, el vocero de AEMET, Rubén del Campo, informó que las lluvias torrenciales suponían peligro extremo. Buena parte de la provincia de Valencia se encuentra en aviso de nivel rojo, el más alto de nuestra escala de avisos. Esto implica un peligro extremo. Sin embargo, a la 1 de la tarde, el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, anunció que el aguacero se dirigía a zonas que no ponían en riesgo a Valencia. Se desplaza hacia la serranía de Cuenca en estos momentos, por lo que se espera que en torno a las 18 horas disminuya su intensidad. Pese a las advertencias de la Agencia de Meteorología, solo hasta las 8:03 de la noche, 12 horas después del inicio del torrencial aguacero, el Centro de Coordinación de Emergencias de Valencia, que hace parte del gobierno autonómico, envió este mensaje de advertencia a los teléfonos celulares de sus ciudadanos. Un colombiano participó en los rescates desde el mismo momento de la tragedia en Valencia. Noticias 1 recogió el testimonio de su angustia en la noche en que las aguas se estaban llevando todo en el pueblo. Camilo Galán. María Fernanda, él es un barranquillero de 25 años que tiene 2 trabajos. Ahora, antes de venir a Colombia a celebrar su supervivencia, quiere quedarse para ayudar en la reconstrucción. Jean Paul Molina, de 25 años y oriundo de Barranquilla, estaba en su lugar de trabajo cuando fue sorprendido por Dana, el fenómeno meteorológico que afectó la región de Valencia en España y que hasta el momento deja 211 víctimas mortales y una devastación que tardará meses en superar. No era un día normal de por sí. En la mañana todo comenzó bien, pero de repente el tiempo, como le llamamos, las nubes cambiaron muy rápido, de muy mala manera. Molina tiene 2 trabajos, uno como técnico electromecánico y otro como ayudante de cocina en un restaurante. Cuando termina el turno en la mañana, va a su casa a descansar, mientras inicia turno en la tarde en el restaurante. Pero ese día no fue a descansar. Ese día no pude ir, no me pude desplazar, se me hizo un poco difícil. Pues mi mujer me dijo, mira, no vengas a casa, las cosas, el tiempo está muy feo, pues no vengas. Con el paso de las horas la situación empeoró. Así se veía el centro comercial en el que trabajaba Jean Paul. Vimos que cómo se empezaba a desalojar todo el centro comercial, pero claro, ya era muy tarde, todo sucedió muy rápido, los carros pues no podían salir del lugar, las 2 salidas que tiene el centro comercial era imposible. A las 2 de la mañana, Jean Paul y un grupo de 20 personas decidieron caminar hasta sus hogares. Formaron cadenas humanas para resistir las corrientes que los rodeaban y cruzaron calles inundadas. En medio de la angustia que sentía, pudo grabar estas imágenes mientras regresaba a su casa. Todo estaba destrozado, para yo llegar a donde vivo, tengo que pasar por uno de los pueblos más afectados. Y claro, los carros estaban amontonados todos encima los unos a los otros. Era increíble, contenedores en las vías del tren. Después de más de 3 horas de travesía cruzando la ciudad, su momento más feliz fue haber podido llegar a casa y ver a su familia, aunque siguen estando alerta, pues mañana nuevamente esperan lluvias. Estamos con las noticias en todos lados todo el tiempo, mirando de qué pronostican, mirando los celulares, ver qué nos depara para la noche, para el día siguiente. A pesar de todo lo que ha vivido estos últimos días, Jean Paul afirma no tener intenciones de regresar a Colombia. Por el contrario, quiere ser parte del esfuerzo colectivo para reconstruir lo perdido y ayudar a todos los que en este momento están necesitando su ayuda en España. El batallón La Popa, a cargo de Publio Mejía, asesinó al menos a 70 civiles para disfrazarlos de guerrilleros. Pero ahora la JEP estudia otras 700 operaciones de este y otros batallones de la región Caribe que involucran a otros mandos y unidades militares. La sección de reconocimiento y verdad del Tribunal para la Paz confirmó esta semana la complicidad entre miembros del batallón La Popa y estructuras paramilitares e imputó 2 nuevos delitos. En su decisión, la sección de reconocimiento de verdad ajustó la calificación jurídica presentada por la Sala de Reconocimiento de Verdad e incluyó 2 nuevos delitos en este subcaso: tortura y persecución. La Jurisdicción Especial para la Paz, que investiga las bajas en combate por agentes del Estado, analiza 700 operaciones adelantadas por el Ejército Nacional entre 2005 y 2008 en el norte del país en el desarrollo del subcaso 03 Costa Caribe. Ahora involucra cerca de 14 unidades militares y por eso estamos tratando de atender todas las propuestas de las víctimas, las observaciones y críticas de las víctimas y la Procuraduría,
avanzar con nuevas diligencias, nuevas audiencias, pero acercarnos a finales de este año a una nueva imputación en el caso 3. La jurisdicción, que ya ha hecho llamado a varios generales que estarían involucrados en casos de falsos positivos, continúa con el recaudo de evidencias e inspecciones judiciales para determinar responsabilidades. Algunas organizaciones de víctimas presentaron informes específicos sobre la posible responsabilidad de algunos generales. Les hemos llamado a interrogatorio, hemos desarrollado versiones voluntarias con ellos. Hemos escrutado la versión que ellos tienen sobre su responsabilidad, hemos escrutado los señalamientos que hacen las víctimas. La Procuraduría hizo un llamado a miembros de la fuerza pública a reconocer el daño causado y a cumplir con las medidas de reparación. Esas violaciones a los deberes de control, de diligencia, de permisión, permitieron precisamente que se causaran inmensos daños que deben ser reparados. Las víctimas coinciden con la petición del Ministerio Público. Estamos a la espera de la verdad que hemos buscado por años. Apoyo las peticiones hechas por el señor Procurador con respecto a retomar las versiones que están pendientes y que por fin los comparecientes digan la verdad absoluta. Para que digan dónde están las personas que aún se encuentran desaparecidas forzadamente, a que ayuden a buscarles. La Procuraduría también hizo un llamado para agilizar los procesos que se adelantan en la JEP en favor de las víctimas y retomar las versiones que aún están pendientes y que apuntan a fortalecer las evidencias que comprometen a todos los militares y terceros responsables de los hechos. Kamala Harris y el expresidente Donald Trump hoy están en los mayores afanes de su campaña, en la que el martes se elegirá el próximo presidente de los Estados Unidos. La primera ya conquistó a las mujeres profesionales y el segundo es rey entre los hombres menores de 30, blancos o negros sin estudios superiores. Las mujeres con estudios universitarios mayores de 30 años prefieren a Kamala Harris y los hombres menores de 30 años sin educación superior se inclinan por Donald Trump, pero ninguno de estos grupos es definitivo para la elección de presidente el próximo martes en Estados Unidos. Donald Trump centró este día, el antepenúltimo de su campaña, en asegurar que se repitan sus votos en Virginia. Allí llamó criminal a Kamala Harris, dijo que su campaña se basaba en la destrucción y el odio y dejó en claro su complejo de superioridad machista sobre las mujeres, diciendo a su electorado, en su mayoría masculino y blanco, que también protegerá a las mujeres. You want to lose your job or maybe your house or pension because Kamala has the economic understanding of a child? Well, I'm going to do it whether the women like it or not. I'm going to protect them. Por el contrario, Kamala Harris ha centrado su campaña en la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género. En busca de los votos electorales del estado de Arizona, ayer le reclamó al imputado candidato por promover la intromisión de la Corte Suprema en el cuerpo de las mujeres en su meeting en Phoenix. A esta hora, busca consolidar los otros estados variables en un concierto en Charlotte, Carolina del Norte, aprovechando que ella es quien más estrellas de la música y el espectáculo ha conseguido a su favor. The man simply does not respect the freedom of women or the intelligence of women to be able to make decisions about their own lives. Hasta el momento se han emitido más de 60 millones de votos anticipados, pero los analistas advierten que extrapolar resultados a partir de esta votación puede ser arriesgado debido a los inconvenientes que pueden surgir el día de la elección. Con el futuro de Estados Unidos en juego, cada movimiento de estos candidatos se convierte en una pieza crucial del rompecabezas electoral. La energía más limpia podría ser creada por campos electromagnéticos y un colombiano ya creó el dispositivo que podrá generarla. Se llama Luz Verde. Este dispositivo llamado Luz Verde tiene como propósito generar energía por medio de campos electromagnéticos que inducen una carga que genera la fuerza para producir campos electromagnéticos y los convierte en energía limpia. Como lo estás viendo, es un generador que puede dar 24/7 energía. Y según todos los estudios que hemos realizado, en este momento podríamos decir que es un generador que estaría libre para 25 años de uso. Esta caja de energía limpia es una alternativa a la transformación energética, ya que muchos de los productos de energía dependen de condiciones climáticas. Además de ser portátil, requiere menos recursos económicos en comparación con otros métodos de producción energética. Nosotros lo que queremos lograr es llegar a aquellas zonas donde no existen redes eléctricas, donde es difícil el acceso precisamente a la energía, que todos tengan derecho. La
El derecho de la energía es para todos y es un bien para todos. Este proyecto le permite a la persona tener conectado en simultáneo hasta 4 generadores de energía, desde televisores y electrodomésticos hasta cargar celulares, además de buscar llegar a las zonas de menos recursos. El refugio animal que inició la alcaldía de Enrique Peñalosa era en teoría un diseño ecológico que permitiría el cuidado de 1,000 perros y gatos en sus 2 pisos. La alcaldía pasada siniestró el contrato y consiguió otros 7.500 millones para terminar la obra. Pero ahora se sabe que el diseño nunca tuvo escaleras y que se necesitan otros 9.000 millones para hacerlas. ¿Qué tal esto? La idea de un proyecto hace cerca de una década para ofrecer refugio a gatos y perros en Bogotá aún está lejos, a pesar de que la construcción tiene un 90% de sus obras ya terminadas. Hemos avanzado en estos meses. Como le contaba, estábamos en un 77%, ya vamos en un 99%, pero decirle una fecha cierta sería irresponsable de mi parte. Sí, va en un 98%, por lo menos lo que se contrató en la anterior administración, y a esta le va a tocar ahora hacer una adición por más de 9.000 millones de pesos. Entonces, ¿hasta cuándo será utilizada la Casa Ecológica de los Animales por los perros y por los gatos? Averígüelo, Vargas, como que no lo vemos claro. Ahí seguirá habitando un elefante blanco. La obra vecina del Parque La Florida en la localidad de Engativá fue pensada desde 2013 para beneficiar a más de 1.000 perros y gatos en situación de abandono y fue contratada durante el gobierno distrital de Enrique Peñalosa por más de 25.000 millones al consorcio Ecocasa. El gobierno de Claudia López adicionó 7.500 millones de pesos, pero en 2021 tuvo que declarar el siniestro del contrato. La Secretaría de Ambiente asumió la obra y estaba a punto de entregarla, pero en el consejo ya advirtieron que al edificio le faltaba algo básico. Resulta que Ecocasa, que fue la firma a la que le adjudicaron la construcción de la Casa Ecológica, pues resulta que no diseñó como le parece, no tuvo en cuenta que se necesitaban escaleras. La construcción no cuenta con escaleras para acceder a los segundos pisos de 4 módulos. Faltan obras de urbanismo y acabados que necesitan nuevos contratos. Esas obras no fueron incluidas dentro del contrato original y por ello tenemos que contratarlas. Esta es la construcción de Ecocasa, los 4 módulos que según el diseño deberían comunicarse entre sí por medio de plataformas. Para que sea posible el paso del usuario debe estar en el segundo piso y para ello él y los animales necesitarían una escalera o un ascensor. Entonces está costando casi el doble de lo que se contrató inicialmente, porque van a ser más de 42.000 millones. El contrato inicial de 25.000 millones fue adicionado en 7.500, pero ahora es necesaria una inversión adicional de unos 9.000 millones de pesos para las plataformas y escaleras que hacen falta. Para la cabildante, este refugio pensado hace más de una década como una casa para albergar animales, hasta el momento solo ha recibido a uno. Y pide a los entes de control respuestas a este despilfarro de recursos públicos. Yo sí le solicito a la Contraloría de Bogotá, a la Personería, a los organismos de control, que investiguen ese presunto detrimento al patrimonio y dónde estaba el interventor, quién fue el que diseñó o aceptó los diseños presentados por el contratista. ¿Cómo así que no se contrataron las escaleras? ¿Qué tal esto? No, esto sí es de no creer. Y contratar nuevamente para que esta construcción, que está por fin a punto de entregarse, nuevamente entre en obra para que se le diseñen las escaleras y pasarelas para conectar los módulos. Según la Secretaría de Ambiente, entregar esta obra es una de las metas del cuatrenio del gobierno distrital. Nos vemos en las redes sociales y mañana domingo aquí en Noticias 1 a las 8 en punto con las mejores noticias del fin de semana. A ustedes, gracias por elegir la independencia. Panel de Opinión 2024. Cifras y conceptos. Noticias 1, el segundo medio más consultado por los líderes de opinión para mantenerse informados. Daniel Coronel, el columnista y tuitero más leído del país por los líderes de opinión. Gracias por elegir la independencia.